Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos. Vamos a continuar con un capítulo más de Telón de Agatha Christie, esta obra fantástica que poco a poco nos va desvelando más secretos y aún así no sabemos nada de quién puede ser el asesino, el famoso X. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ya tienen a un sospechoso? Bueno, vamos a seguir descubriendo más detalles entonces. En mi narración sobre los días pasados en Styles, he de incurrir en numerosas ocasiones en la divagación. Todo lo que recuerdo de aquella época se me presenta como una serie de conversaciones, de palabras y frases sugerentes que se me quedaron grabadas en el subconsciente. Antes de nada, enseguida, comprendí hasta dónde llegaba la enfermedad de Hércules Poirot. Era un hombre desvalido, ciertamente. Estaba convencido de que era verdad lo que me había dicho, que su cerebro continuaba tan despejado como siempre. Ahora bien, la envoltura física se había ido desgastando hasta tal punto que inmediatamente me hice cargo de que mi papel había de caracterizarse por su actividad, una actividad superior a la habitual. Tenía que convertirme, por así decirlo, en los ojos y los oídos de Poirot. Todos los días, Curtis cogía a su amo en brazos y lo trasladaba, adoptando todo género de precauciones, a la planta baja, a donde había sido llevado previamente su silla de ruedas. Luego, conducía a Poirot al jardín, situándolo en un lugar ideal invariablemente, donde no hubiera corrientes de aire. Otros días, cuando hacía mal tiempo, lo llevaba al salón. Siempre había una persona u otra que se sentaba junto a Poirot, dándole conversación, distrayéndole. Pero esto no era lo mismo que si Poirot hubiese podido deseleccionar su acompañante. Ya no estaba en condiciones de quedarse a solas con una persona por él escogida. Al día siguiente de mi llegada, Franklin me llevó a un viejo estudio emplazado en el jardín, el cual había sido modificado de una manera esencialmente práctica, con objeto de que resultara útil para determinados propósitos científicos. Tengo que dejar constancia aquí de una cosa. Mi mente no posee nada de científica. Al hacer referencia a los trabajos del Dr. Franklin, por tanto, lo más seguro es que me valga de términos o expresiones inadecuadas, suscitando así los irónicos comentarios de las personas instruidas en ciertas graves disciplinas. Por lo que yo, un simple abogado, pude colegir, Franklin estaba realizando experimentos con varios alcaloides derivados del haba del calabar, la fisostigmina venenosa. Supe algo más sobre el particular a raíz de la conversación que sostuvieron un día Franklin y Poirot. Judith intentó ponerme al corriente del asunto con toda formalidad, situándose en un plano técnico casi incomprensible para mí. Se refirió como una consabida erudita a los alcaloides, a la fisostigmina, a la eserina, a la fisoveína y geneserina. Luego me habló de la prostigmina o éster dimetilcarbónico, etc., citando otras sustancias más por el estilo. Todo aquello, en suma, era chino para mí, y al final provoqué un acentuado gesto de desdén en Judith al preguntarle qué bien podía reportar todo eso a la humanidad. No hay ninguna pregunta que disguste más al científico. Inmediatamente Judith me miró despreciativa, embarcándose en otra serie de misteriosas y sabias disquisiciones. Según pude descubrir, buceando en sus frases, en el África Occidental había unas tribus cuyos miembros mostraban una curiosa inmunidad frente a una temible enfermedad denominada jordanitis, cuyo descubrimiento se debía a un doctor apellidado Jordan. Era una dolencia tropical extraordinariamente rara, que en una o dos ocasiones había sido contraída por personas de la raza blanca, con fatales resultados. Conseguí sacar a Judith de sus casillas, señalando que hubiera sido más sensato tratar de dar con alguna especialidad farmacéutica capaz de contraatacar los efectos secundarios del sarampión. Compadecida de mí, sumamente desdeñosa,
Judith me explicó con toda claridad que la única meta que valía la pena alcanzar en el campo de la ciencia no era el beneficio de la raza humana, sino la ampliación de los conocimientos humanos. Examiné algunas plaquitas de vidrio en el microscopio, estudié varias fotografías de los nativos del África Occidental, nada seductores, por cierto. Vi de reojo una rata medio adormilada en su jaula, y me apresuré a abandonar el laboratorio con el deseo de respirar un poco de aire puro. Como ya he dicho, el interés que todo aquel asunto podía inspirarme fue avivado por la conversación de Franklin con Poirot. El doctor dijo: «He de hacerle saber que esa sustancia, Poirot, queda más bien dentro de su campo que del mío. Con ella se lleva a cabo una prueba que sirve, es lo que se supone, para probar la inocencia o la culpabilidad de una persona. Las tribus del África Occidental creen en tal cosa, a pie juntillas. O creían, al menos. Ya sabe usted que el progreso lo invade todo. El caso es que esos hombres mastican la sustancia confiando en que la misma ha de matarles si son culpables, resultando inofensiva si son inocentes. No todos mueren. Esto es lo que siempre ha sido pasado por alto hasta ahora. Existen muchas cosas detrás de eso, a mi juicio. Hay dos especies distintas de esa haba. Son tan iguales que apenas puede advertirse la diferencia. Sin embargo, difieren en algo. Las dos contienen fisostigmina, geneserina y todo lo demás. Pero en la segunda especie se puede aislar, es lo que yo pienso al menos, otro alcaloide. Y la acción de ese alcaloide neutraliza el efecto de los otros. Hay más. Esa segunda especie es regularmente comida por una especie de círculo interior, en un ritual secreto, y las personas que la comen nunca se ven aquejadas de jordanitis. Esta tercera sustancia ejerce un notable efecto sobre el sistema muscular, sin efectos deleterios. Se trata de algo decididamente interesante. Por desgracia, el alcaloide puro es muy inestable. Sin embargo, estoy obteniendo resultados. Aunque lo deseable es una investigación más insistente sobre el punto. Es un trabajo que hay que llevar a cabo. Sí, sería capaz de vender mi alma. El hombre guardó silencio de pronto. La sonrisa se desdibujó de nuevo en sus labios. Disculpe la expansión, suelo acalorarme demasiado con estas cuestiones. Como usted ha insinuado, dijo Poirot plácidamente, mi profesión se tornaría más fácil si yo pudiera comprobar la inocencia y la culpabilidad de una manera tan simple. Ah, si existiera una sustancia que tuviera las virtudes que se atribuyen al haba de Calabar. Franklin contestó: bueno, sus problemas no terminarían ahí. En fin de cuentas, ¿qué es la culpabilidad? ¿Qué es la inocencia? Creo que no debiera existir alguna duda en cuanto a eso, subrayé. El doctor se volvió hacia mí. ¿Qué es el mal? ¿Qué es el bien? Las ideas sobre estos conceptos cambian de un siglo a otro. Lo que usted estaría comprobando sería, probablemente, una interpretación de la culpabilidad o una interpretación de la inocencia. Efectivamente, eso carecería de valor, en suma, como prueba. No sé cómo puede usted llegar a tal conclusión. Mi querido amigo, supongamos que un hombre cree que posee el derecho, por divino decreto, a matar a un dictador, a un prestamista, a un alcahuete o a cualquier persona que infiera ataques a su moral. Comete entonces una acción que usted considera censurable, delictiva, pero que él estima inocente. ¿Qué puede pintar en todo eso el haba del Calabar famosa? Seguramente, manifesté, cuando se comete un crimen debe de existir una sensación de culpabilidad. A mí me gustaría poder matar a muchas personas, a montones, declaró el doctor Franklin, despreocupadamente. No vaya usted a pensar que mi conciencia no me permitiría dormir tranquilamente después. Yo opino, personalmente, que un 80% de la raza humana debiera ser eliminada. Lo pasaríamos mucho mejor todos sin los desaparecidos. Franklin se levantó, echando a andar, dando grandes zancadas y silbando unas cancioncillas, alegremente. Me quedé mirándole, pensativo. Poirot me recordó su presencia con una leve risita. Tiene usted, amigo mío, el aspecto de una persona que acaba de dar con un nido de serpientes. Esperemos que el doctor no practique nunca lo que predica. Bueno, supongamos que ocurre lo contrario. Tras algunas vacilaciones, decidí que debía efectuar un sondeo en el ánimo de Judith, pensando desde luego en Allerton.
Estimaba que tenía que estar al corriente de sus reacciones. Yo sabía que ella era una joven equilibrada, capaz de cuidar de sí misma, y me resistía a creer que pudiera sentirse peligrosamente atraída por un sujeto como Allerton. Me imagino que abordé el tema porque pretendía pisar terreno firme en aquel asunto. Por desgracia, no conseguí lo que me proponía. Actué con cierta torpeza. No hay nada que moleste tanto a los jóvenes como los consejos de sus mayores. Intenté dar a mis palabras un tono despreocupado y afectuoso. Me parece que fracasé en mi propósito. Judith se volvió hacia mí hecha un erizo. ¿Qué significa esto?, me preguntó. ¿Un aviso paternal para que sepa defenderme ante el lobo feroz? No, Judith, eso no. Tengo la impresión de que el comandante Allerton no es persona de tu agrado. Con franqueza, no. Sospecho que a ti también te sucede lo mismo que a mí. ¿Por qué no ha de gustarme el hombre? Pues, no es tu tipo, ¿eh? ¿Qué tipo consideras tú, padre, que es el mío? Judith siempre ha sabido aturdirme. Me moví nervioso. Ella me observaba, con los labios ligeramente dilatados, en una desdeñosa sonrisa. Por supuesto que no es de tu agrado, me dijo. Yo, en cambio, lo encuentro sumamente divertido. Oh, divertido, quizá. Quise dar por terminada aquella conversación. Judith señaló, marcando mucho las palabras, para que no se me escapara ninguna. Es un hombre muy atractivo. Cualquier mujer te dirá lo mismo que yo. Los varones, desde luego, no son capaces de verlo. Es natural, añadí, con idéntica torpeza que al principio. Anoche estuviste con él hasta muy tarde, por ahí afuera. No pude seguir. La tormenta estalló entonces. Verdaderamente, padre, no sé cómo puedes llegar a esto. ¿Es que no te das cuenta de que tengo ya años para saber cuidar de mis intereses personales? No tienes derecho a controlarme, a vigilar mis pasos. No irás a seleccionarme los amigos, ¿eh? Estas intromisiones en la vida de los hijos es lo que nos irrita más de los padres. Yo te quiero mucho. Ahora bien, soy ya una mujer y mi vida es mía. No me vengas con predicaciones. Me sentí sumamente dolido ante estas descorteses declaraciones, a las cuales no supe qué responder. Judith no tardó en separarse de mí. Tuve la impresión de que acababa de hacer más mal que bien con mis palabras. Encontrábame absorto en mis pensamientos, cuando me sacó de mi ensimismamiento la voz de la enfermera de la señora Franklin, preguntándome: ¿En qué piensa usted, capitán Hastings? Me volví hacia la recién llegada, acogiendo de buen grado su interrupción. La enfermera Craven era realmente una mujer de muy buen ver. De maneras muy vivas, resultaba, desde luego, una persona agradable e inteligente. Acababa de situar a su paciente en un sitio donde daba bien el sol, a escasa distancia del improvisado laboratorio. ¿Se interesa la señora Franklin por los trabajos de su marido?, inquirí. La enfermera Craven hizo un gesto burlón. Es una labor la de ese hombre de carácter excesivamente técnico. He de decirle, capitán Hastings, que no nos hallamos ante una mujer inteligente. Creo que está usted en lo cierto. Por supuesto, los trabajos del doctor Franklin solo pueden ser apreciados por una persona con conocimientos médicos. Él es un cerebro privilegiado, un individuo muy brillante. Pobre hombre, a mí me da lástima. ¿Le da lástima? Sí, he visto repetido este caso muy a menudo. Se ha equivocado en la elección de esposa, quiero decir. ¿Cree usted que ella no es la esposa ideal para el doctor? ¿Y usted qué opina? Son dos personas que no tienen nada en común. Él parece sentir una gran estima por ella, manifesté. Se muestra constantemente atento, pendiente de sus deseos. La enfermera Craven se echó a reír y su risa, ciertamente, no me gustó nada. Ya se ocupa ella de que eso sea así. ¿Piensa usted que explota su posición, su salud, o falta de salud, mejor dicho? Pregunté dudoso. La enfermera Craven repitió su risa de unos momentos atrás. Poco puede enseñársele en lo tocante a los procedimientos a emplear para que se salga con la suya. Todo queda orientado siempre a su antojo. Hay muchas mujeres así. Son listas, hábiles como demonios. Cuando alguien les opone resistencia, se limitan a echarse hacia atrás, cerrando los ojos, haciéndose las enfermas, adoptando una actitud patética. Y cuando no, arman una trapatiesta, señalando a sus nervios como culpables de todo. Pero bueno, la señora Franklin es del grupo de las patéticas.
Se queda toda una noche sin dormir, por ejemplo, y por la mañana cualquiera puede verla muy pálida y extenuada. Pero ella es realmente una inválida, ¿no? Inquirí sobresaltado casi. La enfermera Craven me miró de un modo muy particular, manifestando secamente: «Oh, naturalmente». Seguidamente cambió de tema de conversación, con sorprendente brusquedad. Me preguntó si era cierto que yo había estado en la casa con anterioridad, durante la Primera Guerra Mundial. Sí, desde luego, es cierto. Bajó la voz. Aquí fue cometido un crimen, ¿no? Me lo dijo una de las criadas, una mujer ya entrada en años. Sí, sí. ¿Y estaba usted aquí entonces? En efecto. La mujer pareció estremecerse. Esto lo explica todo, ¿no? ¿Explica qué? La enfermera Craven miró brevemente a su alrededor. El aire particular de esta casa, su atmósfera en general. ¿No se ha dado cuenta? Yo sí. Hay algo que no está en orden aquí. Algo malo, ¿me entiende? Guardé silencio unos instantes, reflexionando. ¿Era verdad lo que aquella mujer acababa de indicar? ¿Ocurría quizá que una muerte violenta, por ejemplo, dejaba una huella invisible en el escenario en que había ocurrido, una huella que era perceptible, de una manera u otra, años más tarde? Había en Styles rastros concretos del suceso vivido allí en el pasado. En aquella casa, entre sus muros, en el jardín, una idea criminal había ido desarrollándose, tomando cuerpo, por así decirlo, traduciéndose luego en un hecho terrible. Flotaba algo indefinible en aquel aire. La enfermera Craven interrumpió mis reflexiones, manifestando de pronto: «Una vez estuve en una casa en la que se cometió un crimen. Jamás he olvidado aquello. Es imposible olvidar una cosa así. Tratábase de un paciente mío. Tuve que ir a declarar, me sometieron a un interrogatorio. Me cayó muy mal aquello. Es una experiencia muy desagradable para una joven». «Es lógico. Yo mismo sé». Guardé silencio. Boyd Carrington acababa de aparecer en la esquina de la casa. Como de costumbre, su grande y boyante personalidad parecía barrer todas las sombras, todas las preocupaciones raras. Era un hombre tan bien conformado, tan sano, de aspecto tan saludable, a consecuencia de su vida al aire libre, que suscitaba exclusivamente optimismo y sentido común. «Buenos días, Hastings». «Buenos días, enfermera. ¿Dónde está la señora Franklin?» «Buenos días, Sir William. La señora Franklin se encuentra al fondo del jardín, bajo el abeto que hay en las inmediaciones del laboratorio». «Supongo que Franklin estará dentro del laboratorio». «Sí, Sir William, en compañía de la señorita Hastings». «Qué chica esta. ¿Cómo has consentido en dejarse recluir en una mañana como esta? Debiera usted protestar, Hastings». La enfermera Craven se apresuró a decir: «Oh, la señorita Hastings se siente muy feliz. Le gusta este trabajo. Y el doctor no podría arreglársela sin ella, estoy segura». «Condenado doctor», exclamó Boyd Carrington. «Si yo tuviera la suerte de tener de secretaria a una chica tan linda como Judith, me dedicaría a cuidar de ella en lugar de estar pendiente de los conejillos de India y demás bichejos». Era esta una broma que a Judith le habría caído muy mal. La enfermera Craven, en cambio, la celebró mucho, coreándolo con sus risas. «Oh, Sir William», exclamó luego, «no debe usted decir esas cosas. Creo que todos nos figuramos lo que sería en tal situación. Pero ocurre que el doctor Franklin es un hombre tan serio. Él solo vive para su trabajo». Boyd Carrington declaró despreocupadamente: «Bueno, al parecer su esposa se ha situado estratégicamente con el fin de no perder de vista a su marido. Yo creo que se siente celosa». «Usted sabe demasiado, Sir William». La enfermera Craven daba muestras de sentirse encantada con este badinage. A continuación manifestó en un tono que denotaba su pesar: «Tengo que ocuparme ahora de que le sea servido a la señora Franklin su café con leche de costumbre». Se alejó caminando lentamente, y Boyd Carrington estuvo mirándola hasta el último momento. «Una joven muy atractiva, comentó luego. «Tiene unos cabellos y unos dientes preciosos. Un buen ejemplar del bello sexo. Debe de ser muy aburrida su vida, siempre entre gente enferma. Una mujer se merece mejor suerte». «Supongo que tarde o temprano acabará casándose», comenté a mi vez. «Espero que sea así». El hombre suspiró.
Por mi cabeza cruzó la idea de que estaba en aquellos momentos pensando en su difunta esposa. Mi interlocutor me preguntó seguidamente: ¿le gustaría acompañarme hasta Natton? Así vería usted aquello. De acuerdo, pero antes quisiera saber si Poirot me necesita para algo. Poirot estaba en la terraza, bien acomodado. Me animó a que hiciera aquel desplazamiento. Vaya, Hastings, vaya usted a Natton. Creo que es una hermosa finca. Debe usted verla. No quería apartarme de usted. Mi fiel amigo, tiene que acompañar a Sir William. Es un hombre encantador, ¿verdad? Una gran persona, repuse con entusiasmo. Poirot sonrió. Oh, sí, yo sabía que le agradaría. Aquella excursión fue muy de mi agrado, no solamente porque hizo un día magnífico, un estupendo día de verano, sino también por las condiciones de mi acompañante. Boyd Carrington poseía ese magnetismo personal, esa experiencia que da la vida y los viajes, cosas que determinan un don de gentes inestimable en el ser humano. Me refirió historias de sus años de estancia en la India, me puso al corriente de las costumbres y saberes de las tribus de África Oriental. Todo lo que me contó me pareció tan interesante que por unas horas olvidé las preocupaciones relativas a Judith y las inquietudes suscitadas por las palabras de Poirot. Me complacieron mucho, además, las manifestaciones de Boyd Carrington relacionadas con mi amigo. Sentía por él un gran respeto, por él y por su obra. Resultaba muy triste su postración física actual. Boyd Carrington no era dado a formular palabras de compasión. Parecía pensar que una existencia como la de Poirot constituía en sí misma una rica recompensa, pudiéndose dar aquel por satisfecho. Por añadidura, declaró, su cerebro continúa siendo el de siempre. En efecto, corroboré. Es un gran error pensar que por el hecho de tener un hombre las piernas casi inservibles, su mente ha de encontrarse en el mismo estado. Nada de eso. Normalmente, el trabajo mental perjudica mucho menos de lo que uno cree. La verdad es que no me atrevería a cometer un crimen por donde estuviera Hércules Poirot. Mi amigo acabaría atrapándolo a usted, si tal hiciera, manifesté sonriendo. Es lo más probable. Bueno, añadió mi interlocutor, muy serio, ocurre también que yo obraría con mucha torpeza en una situación semejante. No sirvo para forjar planes, ¿sabe? Soy demasiado impaciente. Si yo cometiera alguna vez un crimen, sería a consecuencia de un impulso repentino, de pronto. Este tipo de crimen es el que más difícil de aclarar, en muchos casos. No creo. Lo más probable es que yo dejara pistas de todo género, pistas que me apuntarían a los ojos del investigador. Es una suerte que no haya venido al mundo con una mente criminal. Solo hay una clase de hombre que yo no vacilaría en matar si no se me ofreciera otra alternativa: el chantajista. Quizá lo choque esto, ¿eh? Siempre he pensado que a los chantajistas debieran fusilarlos. ¿Qué dice usted a esto? Confesé que compartía su punto de vista. Pasamos a ver las obras que se habían llevado a cabo en la casa. Un joven arquitecto fue en busca nuestra para explicarnos todo. Natton databa en su mayor parte de la época Tudor. A la finca le había sido agregada una ala más tarde. No había sido modernizada ni sufrido alteraciones tras la instalación de 2 primitivos cuartos de baño a mediados del siglo anterior. Boyd Carrington me explicó que su tío había sido como un ermitaño. Le desagradaba el trato con la gente y había estado viviendo en un rincón de la gran casa. Boyd Carrington y su hermano habían sido tolerados allí, pasando en el lugar sus vacaciones escolares antes de que Sir Everard se convirtiera en el recluso que fue después realmente, por voluntad propia. El viejo se había mantenido soltero, gastando a lo largo de su vida una 10ª parte de su elevada renta. Después de haber efectuado los pagos consiguientes de la transmisión de bienes y otras cosas, el actual baronet descubrió que era un hombre muy rico. Pero también un solitario, dijo suspirando. Guardé silencio. Mi simpatía era demasiado sincera para expresarla con palabras. Yo era, asimismo, un solitario. Desde la muerte de Cinders me consideraba algo así como la mitad de un ser humano. Un tanto a destiempo, luego, expresé parte de lo que sentía. Oh, sí, Hastings, pero usted tuvo algo que yo nunca poseí. Hizo una pausa y después, con frecuentes interrupciones, mi interlocutor esbozó su tragedia. Había disfrutado de la compañía de una esposa joven y bella.
Era una atractiva criatura, colmada de encantos, aunque víctima de una oscura herencia. Casi todos sus familiares habían muerto a consecuencia de los abusos alcohólicos, y ella fue víctima de la misma maldición. Un año después de la boda, la joven sucumbía por idéntica razón. Él no le reprochó nada en ningún momento. Se hizo cargo. Aquella tara hereditaria había sido demasiado fuerte para que pudiera eludirla. Tras el fallecimiento de su esposa, había llevado una solitaria existencia. Entristecido por su experiencia, decidió entonces no volver a contraer matrimonio. Solo se siente uno más seguro, explicó simplemente. Sí, creo que comprendo perfectamente sus sentimientos. Todo aquello fue una verdadera tragedia, que me hizo envejecer prematuramente, dejando un amargo pozo en mi vida. Boyd Carrington hizo una pausa, añadiendo después, es verdad, una vez sentí la tentación de probar de nuevo, pero ella era tan joven. Estimé que no era justo ligarla a un hombre desilusionado. Era yo demasiado viejo. Ella, una niña casi, no había sido castigada por la vida. Boyd Carrington calló, moviendo la cabeza expresivamente. ¿No resultaba lógico que ella también opinara sobre el caso? No lo sé, Hastings. Pensé que no. Al parecer yo le gustaba, pero ya se lo he dicho, era tan joven. Siempre la recordaré tal como la vi el día de nuestra separación. Había inclinado la cabeza levemente a un lado, mirándome desconcertada. Su menuda mano. Calló nuevamente. Sus palabras me hacían evocar una figura que se me antojaba vagamente familiar, aunque no acerté a averiguar por qué. La voz de Boyd Carrington, repentinamente áspera, interrumpió el curso de mis reflexiones. Fui un estúpido, dijo. Todos los hombres que dejan pasar la ocasión de ser felices sin aprovecharla merecen ese calificativo. Y ahora aquí me tiene, convertido en propietario de una casa que me viene demasiado grande, sin la graciosa presencia de una mujer que se siente a la cabecera de mi mesa. En su manera de contarme aquello descubría yo cierto añejo encanto. Sus palabras conjuraban todo un cuadro, una escena de otro mundo, saturado de calma, de serenidad. ¿Dónde se encuentra esa joven ahora?, inquirí. Oh, se casó. Boyd Carrington se apresuró a cambiar de tema de conversación. Lo cierto es que ahora, Hastings, me encuentro moldeado para seguir llevando la existencia del solterón. Tengo mis personales manías. Vamos a echar un vistazo a los jardines. Han estado descuidados durante mucho tiempo, pero aún se advierte en ellos la calidad que tuvieron, el esplendor de otros días. Dimos un largo paseo por la finca, y a mí me produjo una gran impresión todo lo que vi. Nathan, evidentemente, era una hacienda preciosa, y no era de extrañar que Boyd Carrington se sintiera orgulloso de ella. Este conocía a sus vecinos y a la mayor parte de las personas que se movían habitualmente por la zona, si bien habían aparecido por ella nuevas caras en los últimos tiempos. Había conocido al coronel Luttrell años atrás, expresando su deseo formal de que la aventura de Styles le diera resultados positivos. El pobre Toby Luttrell anda muy apremiado económicamente, ¿sabe usted?, dijo. Una buena persona. Fue también un excelente soldado, un gran tirador. Una vez le acompañé a un safari africano. Ah, qué días aquellos. Ya estaba casado por entonces, desde luego, pero su esposa no participó en aquel viaje, gracias a Dios. Era una mujer muy guapa, pero siempre ha sido como es ahora, regañona, insufrible. Hay que ver las cosas que llega a aguantar un hombre de una mujer. En el ejército, los subordinados de Toby Luttrell temblaban cuando éste levantaba la voz. Era un ordenancista terrible. Y aquí lo tiene usted ahora, acorralado por su esposa, reaccionando pacíficamente ante sus denuestos. Indudablemente, ella tiene una lengua viperina. No obstante, hay que reconocer que es inteligente. Si existe alguien capaz de convertir Styles en un establecimiento rentable, esa persona es la esposa. A Luttrell nunca se le dieron bien los negocios. La señora Luttrell, en cambio, acabaría por desollar a su abuela si fuera necesario. Con los demás su conducta es bien diferente, me quejé. Boyd Carrington se echó a reír. Lo sé, con los demás es todo dulzura. ¿Ha jugado usted al bridge alguna vez con ellos? Contesté afirmativamente. Yo tengo la costumbre, declaró Boyd Carrington, de mantenerme lo más alejado posible de las jugadoras de bridge.
Voy a permitirme darle un consejo. Haga lo mismo que yo. Saldrá ganando. Le conté lo molesto que nos habíamos sentido Norton y yo en la primera noche de mi llegada. Es cierto, uno acaba por no saber a dónde mirar. Boyd Carrington añadió. Ese Norton es un tipo agradable. Lo encuentro muy callado, sin embargo. Se pasa la vida observando las idas y venidas de los pájaros. No ha pensado en disparar sobre ellos, me dijo en una ocasión. Extraordinario. No comprende el deporte de la caza. Yo le contesté que se había perdido muchas emociones. No sé qué puede sacar de pasarse la vida con los prismáticos en las manos, escudriñando entre los ramajes de los árboles. Ni él ni yo podíamos pensar entonces que el pasatiempo de Norton estaba destinado, quizás, a representar un importante papel en los acontecimientos posteriores. Muy bien, y así finaliza este nuevo capítulo. Nuevas aventuras, nuevos datos, nuevas pistas acerca de estos personajes tan misteriosos. Todos parecen tan normales, tan agradables, con sus pequeñas particularidades. ¿Quién será el asesino? ¿Quién es X? Bueno, cada vez más ganas de saberlo. Por lo pronto acabamos a dejar, así que los invito mañana a continuar con esta fantástica historia. Les agradezco de todo corazón que la estén escuchando, espero que sea de su agrado y los espero mañana. Adiós.